Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Earthings Masters a ritmos 15 minutos más 10 segundos, es online y habíamos visto la partida anterior entre Magnus Carlsen con blancas y Abdusattorov, que aunque Carlsen salva medio punto, o mejor dicho un punto, ya que las tablas cuentan con un punto y si ganas 3 puntos y pierdes 0, por lo tanto salvaba una partida a fin de cuentas que se le ponía cuesta arriba, ¿no? Perdiendo una calidad con piezas más activas, pero Abdusattorov, bueno, pues estaba ahí, aunque finalmente salva los muebles. Vamos a ver qué pasa en esta partida en la que no hay un error grosso, además, por parte de ningún jugador, pero la balanza finalmente se decanta por uno de los dos. Ya en el tablero Esipenko E4, a lo que Carlsen responde con E5, caballo F3, caballo C6, apertura italiana, defensa de los dos caballos, y tras estas jugadas, bueno, pues la partida continúa con D3, defendiendo en E4, alfil E7 y ambos jugadores aprovechan para enrocarse en corto. Caballo C3, D6, A4, ganando espacio en el flanco de dama, A5. Pues también por parte de las negras, normalmente, sobre todo en la élite, hemos visto italianas con el alfil fuera de la cadena de la estructura de peones negras. En este caso, bueno, pues es posible, lógicamente, hay muchas variantes con esta posición. Y de momento aquí Esipenko juega torre E1. Tras estas jugadas, caballo B4. Y el tema es que solo llevamos 8 jugadas y si nos vamos a las bases de datos, hay solamente una partida en la que había jugado Jordan Van Forests, ganando la misma en este año pasado ya, en el 2021. El tema de traer el caballo a esta posición realmente no ataca mucho y tras retirar el caballo a E2, pues C3 expulsa al caballo y además ayuda para un desarrollo, un lanzamiento, una ruptura central con D4. Por lo tanto, quizás este movimiento pues es una imprecisión. De todas formas, tras estas jugadas, la partida continúa con alfil, y tras retirar el caballo a E2, ahora sí alfil E6, ¿no? Peleando por el alfil de casillas blancas, que es potente en la posición, el alfil italiano, alfil por E6 y tras peón por, bueno, pues se doblan los peones para Carlsen, pero no obstante, el peón de E6 controla casillas como F5, D5 y así evita que alguno de los caballos pues ocupe la posición y además al doblar peones también la torre de F8 pues coge cierta fuerza en la columna. Tras estos movimientos, caballo G3, volviendo Carlsen y anticipándose a un C3 por parte de las blancas que viene en la próxima jugada, y tras estos movimientos Carlsen nuevamente sorprende con una jugada que es caballo D7, alfil E3 y vuelve con el caballo a F6. Vamos a ver si Esipenko aprovecha estas idas y venidas con ambos caballos que ha jugado Carlsen, que quizás son pérdidas de tiempo, y ya rompen el centro con D4. E por D4, C por D4 y tras jugarse D5 ahora por parte de Carlsen, de momento se mantiene la tensión central y caballo G5. Toca el punto D6, dama D7 para defenderlo y aquí de momento se cierra el centro, se fija la debilidad o el peón retrasado de E6 y vamos a ver qué bien lo hace ahora Esipenko para atacar dicho peón. De momento se ataca al caballo de F6, caballo E8 retirándose y tras caballo H3, este caballo ya que estaba en G5 pues se ha retirado. La idea es traer la dama G4, golpear en una ocasión el peón D6, además mirando por rayos X al rey enemigo, por lo tanto, bueno, pues alfil H6 podría ser una idea. Es verdad que el caballo en E8 defiende G7, pero quizás las piezas negras estarían bastante pasivas, ¿no? Como hemos comentado, dama G4 toca en E6 junto con caballo F4. Tras estos movimientos, Carlsen juega torre A6, su idea es tocar el punto de B2, dama G4 y tras torre B6, peón indefenso, pero Esipenko sigue con gran estilo, va por el mejor movimiento y juega caballo F4. El tema es que si con una de las torres defiendes el peón, es posible, pero bueno, pues quizás no es el momento de estar perdiendo tiempos como lo había hecho antes Carlsen. Por lo tanto, caballo F4 y tras torre por B2, Carlsen insistiendo en este peón en el flanco de dama, dama por E6, jaque y tras el cambio de damas ya se empiezan a acentuar las debilidades que tiene Carlsen. Por un lado,
El peón de C7 está defendido por el caballo de 8, pero el caballo de 8 está esclavo y sin movimientos. También el peón de B7 puede ser atacado por una de las torres en cuanto se cambian las mismas, ya que esta torre de Carlsen pues está un poquito expuesta en la posición, y de momento tras estas jugadas se ataca la torre en F8 y solo tiene un movimiento. Todas las demás casillas de la columna F las tiene controladas Esipenko. Continúa la partida con torre C1 y tras G6 quizás en algún momento ideas de las blancas puede ser jugar F4, F5, en algún momento el caballo podría venir vía G7 y en caso de que haya algún movimiento en el flanco de dama. Y tras estas jugadas torre a B1 enfrentando las torres se cambian las mismas y se toca el punto de B7. Tras estas jugadas caballo B4, interesante por parte de Carlsen. Si se juega B6, el tema es que torre C1, bueno, pues toca el caballo indefenso de C6 que no se puede defender, y una vez se retire habría doble ataque por parte de las piezas blancas en C7, ¿no? Una vez que el caballo venga a A7. Por lo tanto, el tema es que este caballo bloquea el control de la columna de la torre de B1, pero también el problema es que el caballo, vamos a ver que queda completamente desplazado y va a ser bastante difícil traerlo a la defensa o a la actividad. De momento, tras estos movimientos, Esipenko juega caballo E2, C6 y alfil H6. La partida continúa con torre F5 y posteriormente se juega G4 por parte de Esipenko atacando nuevamente a la torre F3 y tras alfil E3, ya que la idea quizás de Carlsen en esta posición puede ser traer la torre A3, ganar el peón, y también hay que considerar que las negras, aunque débiles o algo así más débiles los peones, pues ahí están de momento, no han sido capturados, pues alfil E3 desbarata todas las ideas y casi queda la torre, bueno, pues prácticamente encerrada. Además, Carlsen juega rey F7 atacando al caballo de 6, por lo tanto la torre no tiene este escape en F8, en F7, quizás única casilla sería la de H3, aunque luego en la columna H pues estaría bastante pues nuevamente casi sin movimientos, pero de momento hay que retirar este caballo. Viene a F4 y tras G5 Carlsen intenta reaccionar. Sus peones, como vemos, pues están algo sueltos. Caballo H5, rey G8, ya que el caballo junto con todas las piezas pues blancas, incluso sin el caballo, ¿no? Están completamente dejando sin movimientos a la torre, y una amenaza como rey G2 pues iba a venir en la próxima jugada. Por lo tanto, si tiene que retirar Carlsen el rey en G8, rey G2 primero, y tras torre F8 se juega H4 y H6. Si las piezas negras capturan en esta posición, la línea podría continuar con alfil H6, nuevamente atacando a la torre, y tras torre F7 F4 por parte de las blancas, y como vemos, pues bueno, tiene un ataque magnífico en la posición, ¿no? Por lo tanto, se juega H6 defendiendo en G5, caballo G3, la idea es meter de momento el caballo en F5, y tras estos movimientos la partida continúa con rey F7. Se juega caballo F5 tocando el alfil de E7, y tras torre H8, ya que el mismo caballo tocaba en H6, la partida continúa con caballo por E7. Van a venir varios cambios y la idea es finalmente ganar un peón en la posición, ¿no? Se elimina a uno de los defensores, rey por E7, y tras peón por los cambios de los mismos, alfil por G5, jaque, rey F7 y F4. Nuevamente, y como habíamos visto en la línea anterior, el ataque de Esipenko, bueno, pues es imparable. Además, Carlsen, como vemos, no puede hacer otra cosa. El caballo de B4 ha quedado completamente fuera de juego, y además la entrada de la torre vía B7, si el caballo se mueve, pues sería también letal, ¿no? La partida continúa con torre G8 y tras rey G3, mejorando la posición de sus piezas, caballo C7. Tras estos movimientos, caballo F6, tocando nuevamente a la torre, torre G7, alfil H6 con nuevo ataque sobre la torre, y tras torre G6, G5 defendiendo, bueno, sobre todo el alfil de H6 que estaba indefenso. La partida continúa con caballo E6, F5 haciendo un doble, y tras torre por F6 en esta posición Magnus Carlsen decide abandonar
Y bueno, pues tanto va el cántaro a la fuente que finalmente, como vimos en la partida de Abdusattorov, casi pierde. Y en este Sipenko, bueno, pues ha realizado una grandísima partida. Por seguir una de las líneas, si tras esa captura en F6 haciendo algún movimiento, bueno, pues para terminar la misma, E por F6, y aquí, aunque se capture el peón en D4 y ahora sí las negras cuenten con peones pasados, pues este ataque por parte de las blancas es imparable, ¿no? De momento rey G4 mejora la posición del rey, defiende en F5 del ataque del caballo, y tras estas jugadas, como decimos, ambos caballos no tienen posibilidad de venir a la defensa de una manera sobre todo rápida. Caballo de C2, quizás para caballo E3, aunque en cuanto se adelante el peón a G6, pues va a quedar defendido por el alfil, ¿no? La diagonal. G6 jaque, entregando el peón de F6, y tras esta captura, alfil G5 jaque, rey G7, y tras rey H5, pudiendo avanzar ahora el peón de F5 a F6, pues es la idea de este movimiento del rey, ¿no? Defendiendo el peón de G6. Tras estas jugadas, si se intenta buscar la coronación de 4, F6 jaque, rey F8 y tras F7 D3 en la posición. En caso de estos movimientos, alfil H6 con jaque, y bueno, pues retiras el rey y ya te están coronando y ganando la partida, y este peón no termina de llegar a la coronación. Por lo tanto, gran partida con un ataque magnífico por parte de Sipenko. Carlsen perdía tiempos con los caballos yendo y viniendo y al final le ha costado caro. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.